Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela, muchísima atención porque lo que está ocurriendo en estas últimas horas vuelve a colocar al país frente a un escenario político de máxima tensión, con movimientos que están generando nuevas preguntas sobre el futuro del poder y sobre el rumbo que finalmente tomará Venezuela. Hay señales que no pueden pasar desapercibidas. Mientras continúan las negociaciones y aparecen movimientos dentro de las instituciones venezolanas, también se producen decisiones que pueden tener consecuencias importantes para el equilibrio político del país. Y cuando varias piezas comienzan a moverse al mismo tiempo, la pregunta ya no es solamente qué está ocurriendo, sino qué se está preparando detrás de todo esto. Venezuela atraviesa un momento en el que cada declaración, cada negociación y cada decisión puede convertirse en una señal sobre lo que viene. Por eso, pueblo venezolano, hoy vamos a mirar el panorama completo y no solamente una noticia aislada. ¿Está realmente el poder entrando en una nueva etapa? ¿Se están creando las condiciones para una transición? ¿O todavía estamos ante movimientos destinados a reorganizar el poder y mantener el control? Estas son preguntas que debemos analizar con mucha atención, porque una cosa es hablar de transición y otra muy diferente es demostrarla con hechos. Y precisamente por eso quiero pedirte que te quedes hasta el final. Si eres nuevo en este canal, suscríbete ahora mismo, comparte esta información con otros venezolanos y dale me gusta a este video para que más personas puedan conocer y analizar lo que está ocurriendo en Venezuela. Aquí no solamente vamos a hablar de titulares, vamos a poner cada movimiento en contexto, porque solamente entendiendo lo que está ocurriendo en conjunto podemos aproximarnos a lo que podría venir. Y ahora quiero comenzar preguntándote algo a ti, que estás viendo este video desde Venezuela o desde cualquier parte del mundo. ¿Tú realmente crees que Venezuela está entrando en una etapa definitiva de transición política? ¿O consideras que todavía falta mucho para que podamos hablar de un cambio verdadero? Déjame tu opinión en los comentarios y dime también desde dónde estás viendo este video, porque en un momento tan decisivo para Venezuela, conocer lo que piensa el pueblo venezolano también es parte de esta historia. Venezuela está entrando en una fase muy peligrosa en términos de una transición. ¿Por qué? Porque cuando el viejo poder, y aquí están los hermanos Rodríguez y Diosdado, todavía existe, ¿okay? Pero comienza a perder las instituciones que le permitían reproducirse. O sea, ¿qué ocurre? El sistema judicial era lo que le permitía a ese régimen mantenerse ahí, reproducirse, porque le justificaba las acciones. Entonces aquí la disputa por el TSJ no es burocrática, es una disputa por el poder. Y entonces cometeríamos un error mirar la transición como una puerta dictadura-democracia. No, eso no funciona así. Lo que está apareciendo es algo mucho más complejo, es estabilización, que siempre lo hemos dicho, recuperación institucional, que es lo que se está haciendo, transición, elecciones, transferencia efectiva del poder. Y entre una etapa y otra existe el Estado tutelado por parte de los Estados Unidos. La reforma del TSJ importa porque el autoritarismo venezolano, la de Chávez y Maduro, nunca descansó solamente en el poder ejecutivo, en la coerción de Miraflores. Su poder fue un sistema en el que estaba el poder ejecutivo, el Tribunal Supremo de Justicia, recordemos, esa es la arquitectura de ellos, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, la Contraloría, la coerción y el control de los medios de información. Entonces, cambiar al gobernante, a eso que está hoy como Estado tutelado, sin desmontar esa arquitectura, no cambia el régimen. Y entonces aquí tenemos que ver esto a través de tres, yo lo trato de representar en tres juegos, como son el juego chino antiguo, el Samagó, ¿verdad?, que permite que no necesitas capturar inmediatamente al adversario, sino necesitas irle quitando los territorios. Ese es un juego que se pone en la ficha y tú lo vas rodeando.
despojándole ¿qué? Del TCJ, de lo que están haciendo ahora, el CNE, la justicia, la libertad de expresión en los medios, los partidos devolverse y el espacio cívico. Cada posición democrática reduce el territorio desde donde puede reconstruirse ese modelo que representó Chávez y Maduro, que fue el Estado venezolano, el socialismo del siglo XX. Pero si lo veo también desde el punto de vista del juego de ajedrez, el TCJ ha sido una de las grandes piezas defensivas del poder. ¿Qué pasa con el TCJ? Inhabilitar, desconocer las instituciones, validar decisiones electorales y convertir la persecución política en aparente legalidad. Reformarlo significa retirar esa pieza estratégica del tablero. Entonces aquí hay una gran paradoja. Para desmontar el Estado autoritario se están utilizando temporalmente instituciones provenientes de ese mismo Estado. ¿Por qué? Porque el mecanismo que se está usando o la estrategia que se está usando es a través de reformas, no es a través de una ruptura. Si los venezolanos hubiésemos tomado las decisiones correspondientes el 29 de julio del 2024 y después el 3 de enero, el 4 de enero de 2026 y se hubiera generado una ruptura en el poder, estaríamos hablando de otra forma de hacer, pero como no lo hicimos por las razones que haya sido, lo estamos haciendo a través de reformas sucesivas y eso toma más tiempo. Aquí el mensaje es: esto va a tomar tiempo, esto no es de la noche a la mañana. Sí, perdón, te interrumpo porque no solamente te escucho con muchísima atención, sino que suscribo todo lo que dices. Incluso mientras tú hablabas, mi memoria se fue al momento en el que Chávez entendió que para poder sustentar todas sus tropelías y todos sus deseos, tenía que tomar el Tribunal Supremo de Justicia. Y no sé si recuerdas aquel famoso meeting, que creo que fue en el Valle o en La Vega, en una zona popular de Caracas, donde el Tribunal Supremo de Justicia dictaminó que lo que ocurrió el 11 de abril no había sido golpe de Estado, sino vacío de poder, y se fueron de vacaciones. Y Chávez pronunció aquel famoso discurso: ahí pusieron esa plata y se fueron de vacaciones. A partir de ese momento, Fidel le dijo a Chávez: usted tiene que controlar la justicia para que todo lo que usted haga tenga un sello de legalidad que se lo dé la Corte Suprema de Venezuela, que usted la va. A partir de ahí vino el aumento del número de magistrados y todo lo que conocemos. Por eso lo que acaba de explicar no solamente es muy, pero muy cierto, sino que es donde está el nudo de todo. Y por eso, reitero, lo que logró esta comisión a través del tutelaje de los Estados Unidos es extraordinariamente bueno, porque con una nueva ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y con un Tribunal Supremo de Justicia totalmente reestructurado, y entiendo que van a regresar a 20 magistrados y no a 33 como están ahora, vamos a tener, primero se cae todo el entramado, lo cual de alguna manera acaban con una cantidad de situaciones que se convierten en delitos, y además le da un peso institucional al país. ¿Estás de acuerdo conmigo? Totalmente, yo estoy de acuerdo, porque vuelvo a decir, es una de las piezas que te permite generar institucionalidad en la nueva fase, en la fase de transición. Y como lo señalaste, aquí lo pensado por la estrategia de la Casa Blanca es la que nos está permitiendo ir construyendo esa institucionalidad para que cuando tengamos las elecciones presidenciales podamos contar con un Estado que puede sostenerse por sí mismo y no depender del tutelaje. Porque aquí lo que hay que preguntarse, Carlos, después de cada acuerdo, si el aparato autoritario, el interinato o el chavismo, madurismo, perdió realmente capacidad para perseguir, para vetar, a inhabilitar, censurar o desconocer la voluntad popular. Si no, todavía no hay transición. Y aquí entramos en otro peligro: confundir liberalización con democratización. ¿Por qué? Porque yo estoy de acuerdo, la liberación de los presos es una condición y es indispensable. Pero si mañana pueden llenar nuevamente las cárceles, el sistema permanece intacto. Por eso es tan importante
la parte de construir la estructura judicial, porque la verdadera reforma no es solamente abrir los calabozos, es impedir que vuelva a llenarse. Exacto. Ahí estoy de acuerdo contigo y lo conversaba ayer por radio y lo vamos a tener hoy aquí en televisión a Said Munday, donde él decía, bueno, Carlos, pero hay que entender que cuando tú tengas un nuevo sistema judicial donde no exista la ley del odio y toda esta serie de ordenamientos jurídicos que el chavismo se inventó para meter a la gente presa y darle un barniz de legalidad, pues por supuesto no solamente no va a haber presos políticos, sino que no habrá quien los meta presos porque eso ya no va a ser un delito, pensar distinto. Pero tenemos una realidad, Antonio. Si bien es cierto que tenemos que regresar a la institucionalidad donde la gente pueda disentir de un gobierno sin que esto lo meta preso, no es menos cierto que tenemos a una gente presa y a sus familiares desde hace más de 8 meses alrededor de los centros de reclusión. Entonces, soluciones, así como metimos lo del terremoto, que es inmediato, pues vamos a meter lo de los presos políticos y vamos trabajando para que nunca más haya presos políticos. Creo que las dos cosas son válidas, Antonio. Sí, yo creo que Dinora lo dijo, como lo señalaste anteriormente. Claro, Dinora lo dijo. Lo que pasa es que Millán salió y le puso la torta y Millán no es el vocero. Se supone que la vocera es Dinora Jacilda. Sí, así es. Y quiero rescatar algo en tu pregunta inicial. El carómetro de Jorge. Jorge Rodríguez. Ellos no se están tragando sapos, Carlos, ellos se están tragando ballenas. Para Jorge, eso que ocurrió, de haber anunciado, y además le cede la posición a Dinora. Fíjate que él dice lo del oro, él dice lo de Inglaterra, los activos congelados y tal, y que va a haber auditoría, pero después cuando viene la parte de la reforma total del Poder Judicial, él le deja para que sea Dinora Jacilda la que hable. Ajá, pero aquí lo hablamos al inicio de semana. Jorge representa al ejecutivo, al interinato. Por eso él puede hablar del oro, porque eso lo maneja el Estado con respecto a dónde está el oro. Y él puede hablar de eso. Pero cuando toca hablar de reformas, eso le toca al poder legislativo. Y él dice, yo no soy del poder legislativo aquí. El poder legislativo, el mensaje que le está pasando es Dinora. Claro. Mira, brillante lo que dice, porque además cuando tú lees el comunicado, él pone Dinora Figuera, presidente de Asamblea 2015, Jorge Rodríguez, delegado del Gobierno Nacional, no lo pone presidente de la Asamblea Nacional vigente. Me tengo que ir a la pausa. Esto está súper interesante. Hay un tema que no podemos obviar. Hay quienes opinan que este Tribunal Supremo que surja de esta comisión de trabajo tiene que ser un Tribunal Supremo con todas las de la ley, pero de transitoriedad, que produzca después de unas elecciones una Asamblea Nacional y esa Asamblea Nacional ya sí nombre a un CNE y a un Tribunal Supremo con sus 12 años. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque si con este Tribunal Supremo que se va a surgir en noviembre, ojalá sea antes, pero vamos a poner en noviembre de este trabajo, mañana viene Blanca Rosa y dice ese Tribunal Supremo es irrito, porque ese Tribunal Supremo no fue escogido por la Asamblea Nacional, sino por una comisión que inventó Estados Unidos. Al regreso quiero que lo analicemos. Ya venimos. Toda la satrapía que se ha ejercido en Venezuela desde hace 27 años ha sido sustentada de una suerte de barniz de legalidad. ¿Cuándo? Cuando Chávez entendió que el Tribunal Supremo de Justicia, que es el máximo tribunal del país, era el que le iba a dar ese barniz. Él cometió una tropelía, iba al Tribunal Supremo. Bueno, la mejor demostración es el 28 de julio. Salió Carilia y dijo, ganó Maduro. Y todos sabemos que Maduro no había ganado. Y peor todavía, se llevan a Maduro y Carilia dice, la presidenta es Delcy. Y el Tribunal Supremo de Justicia. No hay un solo órgano o instrumento de base legal que lo diga. Ahora bien, le decía yo a Antonio, este instrumento llamado Mesa de Transición, etcétera, etcétera, va a escoger a un nuevo Tribunal Supremo. Y hablábamos de la transitoriedad. ¿Por qué? Porque escoger a este Tribunal Supremo y también escogen a un Consejo Nacional Electoral, se producen las elecciones, tenemos a María Corina de presidente, tenemos a una nueva Asamblea Nacional y resulta que llega la doctora Blanca Rosa
e impugna al tribunal, va a conseguir que la apoyen los chavistas, porque va a decir, ese tribunal no fue escogido como dice la Constitución. Ese tribunal fue escogido por Estados Unidos y unos representantes políticos de un lado y políticos de otro, y va a tener razón. Entonces tú me hablabas de la transitoriedad. Fíjate, sí, desde la perspectiva de lo que el país necesita, es una etapa de transitoriedad. ¿En qué sentido? En que todo lo que se haga en este momento permita que lleguemos a la elección presidencial y que goce de ese reconocimiento, de esa legitimidad de origen para poder construir la Venezuela democrática, el Estado democrático. Entonces, los magistrados escogidos por esta mesa de trabajo debe estar para la transitoriedad. ¿En qué sentido? En que una vez que tengamos las autoridades del Ejecutivo y del Legislativo constituidas por el voto popular, ¿verdad? Que van a tener legitimidad de origen el presidente y los diputados. Y las asambleas. Le corresponde a esa asamblea nombrar, de acuerdo a la Constitución venezolana, los nuevos magistrados y el nuevo CNE y el nuevo... Y permíteme un paréntesis. Y quienes estén en este tribunal transitorio que deseen permanecer en él serán tomados en cuenta por el comité de postulaciones de esa nueva Asamblea Nacional. Por supuesto. Y aquellos que quieren contribuir en este momento, que es importante contar con su credibilidad, con su confianza, con lo que requiere en este momento el país, puedan participar y a la vuelta de 1 año o 2 años, ¿verdad?, que se estabilice, poder a lo mejor dejar su actividad en el tribunal y haber cumplido con una misión que hoy exige el país. El país está solicitando a los mejores hombres. Esa es una frase brillante. Y te interrumpo ahí porque yo he escuchado, por ejemplo, porque lo conozco y le tengo un afecto personal al doctor Alberto Arteaga Sánchez. El doctor Alberto Arteaga Sánchez, en una oportunidad, cuando estaba este comité que tiene Jorge en su asambleíta preparando un comité de postulaciones, alguien puso su nombre y él dijo, no, ya yo estoy bastante mayor, yo no puedo tirarme 12 años en una asamblea, en un Tribunal Supremo de Justicia. Probablemente no se pueda tirar 12 años. Lo estoy poniendo a él como ejemplo, yo no he hablado con él. Pero a lo mejor se puede tirar 1 año o 2 años, que es lo que pueda requerir la transitoriedad. Y a lo mejor entonces tendremos a uno de las mentes más brillantes en materia penal sentado en la sala penal de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia, y así lo habrá en la sala constitucional y en la sala electoral, etcétera, etcétera. Así es. Y yo creo que a eso apunta el momento en que estamos viviendo. El momento que está viviendo Venezuela es el nacimiento de un nuevo orden. ¿Por qué? Porque el viejo orden no termina de morir. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en un parto de un nuevo orden en la que deben participar, vuelvo a insistir, los mejores venezolanos que cuenta el país en este nuevo proceso. Y allí, porque ahorita el campo de batalla cambió, ahora son las instituciones donde estamos en este momento. Y Estados Unidos, al parecer, lo ha entendido así porque está marcando una hoja de ruta que nos encamina hacia la institucionalidad. Así es. Estados Unidos, ¿qué tenemos? La secuencia debería ser estabilización, recuperación, transición y soberanía. ¿Ok? Ese último, soberanía, es una vez que todo esté encaminado y el tutelaje termine. Termine, sale, porque los venezolanos ya tenemos todo nuestro proceso ejercido por los propios venezolanos. Y ahí ya no es necesario el tutelaje. Ahora, Antonio, voy a los detalles. Yo celebro y admiro el voto de confianza que tú le otorgas a esta mesa de trabajo. Yo no es que no le otorgo el voto de confianza. Yo primero no le doy cheque en blanco, y como conozco a buena parte de los que están allí, lo que me da confianza es que esté Caleb Orr, que esté Estados Unidos y que esté Marco Rubio vigilante. Pero siempre se escapan los ratoncitos por los lados y por la periferia. De pronto, hace unos minutos vimos a la señora Adriana Pichardo. Yo no tengo nada contra la señora Pichardo, dirigente de Voluntad Popular, del entorno cercano a Leopoldo López Mendoza, diciendo qué es lo que va a pasar con los recursos si el Banco de Inglaterra los libera.
Entonces, ¿por qué lo tiene que decir Adriana Pichardo? Entonces inmediatamente uno dice, espérate, ¿esto es un proceso de voluntad popular o de los venezolanos? Entonces sale Jorge Millán, que si bien es cierto, miembro de la mesa, a contradecir a Dinora Jacilda, que es la vocera. Entonces resulta que comienza la politiquería chiquita, la de corta vista, a ejercer el yo también estoy aquí, yo también estoy en la foto, el pescueceo. Me gustaría tu opinión al respecto. Yo te lo voy a poner de otra manera, porque a veces lo digo echando broma. Lo que pasa es que vivimos hoy en día en el mundo de las redes, de los likes. ¿Verdad? Exactamente. Entonces, eso se llama pescueceo digital. Vos lo llamaste pescueceo. Entonces, ¿qué pasa? Yo hasta he hecho broma. A mi señora digo, hoy no me has dado likes. No necesito likes. ¿Por qué? Porque es como hoy cada uno puede sentir que vive en esta era digital. Lo que está ocurriendo en Venezuela en estos momentos no puede analizarse como un simple intercambio de declaraciones entre el chavismo, la oposición y Estados Unidos. Estamos hablando de una serie de movimientos políticos, institucionales y militares que, vistos en conjunto, muestran que el país ha entrado en una etapa completamente diferente de su crisis. Y aquí está el punto central. Venezuela ya no se encuentra únicamente ante una disputa entre un gobierno y una oposición. El país está entrando en una fase de negociación sobre quién tendrá el control de las instituciones, quién tendrá la capacidad de organizar unas futuras elecciones, quién controlará la Fuerza Armada y qué sectores políticos tendrán legitimidad para participar en la reconstrucción del Estado. Por eso, cuando desde el chavismo aparece el mensaje de que no existe otro camino que aceptar la propuesta impulsada por Estados Unidos, hay que detenerse y analizar qué significa realmente esa frase. Porque una cosa es que el chavismo diga públicamente que está dispuesto a dialogar, y otra muy diferente es que desde el interior del poder algunos sectores estén entendiendo que el escenario político cambió por completo. Durante años, el discurso oficial fue que cualquier negociación con Estados Unidos representaba una amenaza, una agresión extranjera o un intento de imponer una agenda sobre Venezuela. El chavismo construyó durante mucho tiempo su identidad política alrededor de la confrontación con Washington. Sin embargo, ahora estamos observando algo muy distinto. El gobierno interino de Delcy Rodríguez mantiene conversaciones con sectores opositores. Estados Unidos respalda un mecanismo de diálogo y la propia estructura política chavista participa en un proceso que busca reconstruir las instituciones venezolanas y avanzar en algún momento hacia un nuevo escenario electoral. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué cambió? Cambió, en primer lugar, la relación de fuerzas. El chavismo ya no está negociando desde la misma posición de poder que tenía anteriormente, y esto es fundamental para entender la situación. Una negociación política no depende solamente de las palabras que aparecen en una declaración oficial. Depende de la capacidad real que tiene cada actor para imponer condiciones, resistir presiones y garantizar su propia supervivencia. Cuando un sector del chavismo afirma que no hay otro camino que aceptar la propuesta estadounidense, lo que se está reconociendo de manera directa o indirecta es que la realidad política venezolana ya no puede regresar al escenario anterior. No se puede simplemente presionar un botón y volver a la Venezuela de antes. No se puede ignorar la presión internacional. No se puede desconocer la crisis institucional. No se puede mantener indefinidamente un gobierno interino sin resolver la cuestión de la legitimidad política. Y tampoco se puede organizar una transición estable sin negociar con sectores que todavía tienen capacidad de control dentro del país. El chavismo puede haber perdido una parte importante de su legitimidad internacional y puede encontrarse bajo una presión extraordinaria, pero sigue siendo una estructura política con presencia institucional, con sectores dentro de la administración pública, con influencia territorial y con vínculos dentro de la Fuerza Armada. Por eso, desde la perspectiva de Estados Unidos, una transición ordenada probablemente requiere negociar con algunos sectores del chavismo. Y desde la perspectiva del chavismo,
Aceptar una negociación puede ser la única manera de conservar algún nivel de influencia en el futuro político venezolano. Aquí aparece la verdadera tensión, porque no todos los sectores del chavismo necesariamente quieren lo mismo. Hay sectores que pueden estar interesados en una transición controlada, con garantías, con protección política y con la posibilidad de seguir participando en la vida pública. Pero también existen sectores más radicales que pueden considerar cualquier concesión como una traición. Y esa división interna es uno de los elementos más importantes de la situación actual. Cuando el jefe del PSV, Jorge Rodríguez, aparece asociado a una estrategia de diálogo y a la idea de que el chavismo debe aceptar una nueva realidad, esto puede interpretarse como una señal de pragmatismo político. No necesariamente significa que el chavismo haya abandonado sus ideas. No necesariamente significa que sus dirigentes hayan aceptado todas las condiciones de Estados Unidos. Significa, más bien, que algunos sectores parecen haber llegado a la conclusión de que mantener una confrontación absoluta puede ser mucho más peligroso que negociar. Y aquí es donde aparece una diferencia fundamental entre la propaganda política y la realidad del poder. Los gobiernos pueden decir públicamente que no se rinden, pueden decir que no aceptan imposiciones, pueden afirmar que Venezuela es soberana y que nadie puede dictarle condiciones. Pero al mismo tiempo pueden sentarse a negociar en privado. La política internacional funciona muchas veces de esa manera. Las declaraciones públicas están dirigidas a las bases políticas. Las negociaciones, en cambio, buscan producir resultados concretos. Y la pregunta es, ¿qué está buscando el chavismo en este proceso? La respuesta más evidente es supervivencia. Supervivencia política. Supervivencia institucional. Y posiblemente garantías para los sectores que todavía controlan partes importantes del Estado. Estados Unidos, por su parte, parece estar buscando una transición que sea suficientemente estable para evitar un vacío de poder. Y esto también es importante. Washington no necesariamente está interesado en que Venezuela entre en un periodo de caos, guerra interna o colapso institucional. Una transición desordenada podría producir nuevos flujos migratorios, inestabilidad regional, problemas de seguridad y una crisis económica todavía más profunda. Por eso, la estrategia parece estar orientada a crear un mecanismo de negociación que permita reconstruir las instituciones y preparar el terreno para unas elecciones. Pero aquí aparece un problema enorme. ¿Quién representa realmente a la oposición venezolana? Y en este punto llegamos a la declaración de María Corina Machado. Machado dijo que no forma parte del mecanismo de diálogo entre el chavismo y un sector opositor, pero al mismo tiempo aclaró que no será un obstáculo para una iniciativa que produzca resultados concretos y verificables. Esta declaración es mucho más importante de lo que parece, porque Machado podría haber optado por una posición completamente frontal, podría haber dicho que el diálogo es ilegítimo, podría haber llamado a la oposición a rechazarlo, podría haber acusado directamente a quienes participan en la mesa de traicionar el mandato popular, pero no lo hizo, y eso tiene una enorme importancia política. María Corina Machado está diciendo, en esencia, que no acepta ser parte de un proceso que no ayudó a diseñar, que no participa directamente en él y que no conoce completamente sus mecanismos. Pero también está diciendo que no bloqueará cualquier iniciativa que consiga avances reales. La palabra clave aquí es resultados. No discursos, no fotografías, no comunicados, resultados. La liberación de presos políticos, garantías para los actores políticos, reconstrucción de las instituciones, un cronograma electoral presidencial y respeto a la voluntad popular. Esta posición le permite a Machado mantener una distancia política de la mesa sin aparecer como la persona que bloquea cualquier posibilidad de transición. Y eso puede ser una estrategia muy inteligente, porque si el proceso fracasa, Machado puede decir que ella nunca formó parte de él. Pero si el proceso produce avances concretos,
puede respaldar esos resultados sin haber tenido que asumir directamente los costos de las negociaciones. Es una posición de presión externa. Machado no está sentada en la mesa, pero está mirando la mesa. No está firmando los acuerdos, pero está estableciendo las condiciones bajo las cuales esos acuerdos podrían recibir su respaldo. Y esto es especialmente importante porque María Corina Machado sigue siendo una de las figuras con mayor capacidad de movilización dentro de la oposición venezolana. Su exclusión del proceso ha provocado críticas dentro de sectores opositores.